Hola, bienvenidos a la séptima clase de nuestro curso sobre judeofobia. En la sexta nos hemos concentrado en el paradigma anti-inmigratorio y narramos específicamente la judeofobia en Estados Unidos y en Argentina. Uno de los temas que dejé para cerrar el caso argentino es cómo el libro de los protocolos de los sabios de Sion tuvo una versión local en la Argentina, además de la propia difusión del libro en sí. Recordarán que es el epítome de la conspiración judía mundial y el mito que rodea a los judíos como un factor de poder mundial. Este libro tan influyente, Los Protocolos, tuvo en la Argentina una versión local que dio en denominarse el Plan Andinia. Un plan que supuestamente tenía como objetivo desmembrar la Patagonia argentina y crear ahí un nuevo Estado judío. Las fuentes son absurdas y variadas. Se cita a veces el celebérrimo texto El Estado Judío de Teodoro Herzl, el padre del sionismo político moderno, que agregó un párrafo en su libro llamado Palestina o la Argentina, en base de la información que Herzl había recibido en 1890 sobre la intención del gobierno argentino de importar inmigrantes judíos para el trabajo agrícola. Herzl entendió, probablemente mal entendió, que había un deseo del gobierno argentino en ceder algunas tierras, pero tomado ese párrafo y tergiversado una y otra vez, porque por supuesto el libro de Herzl se refiere a la creación de un hogar nacional judío en la tierra de Israel, y este párrafo fue marginal, incorporado seguramente en base de alguna información que le arrojaron a Herzl a último momento. Pero insisto, en base de esta fuente y de otras elucubraciones y de otras fantasías, se habla de un rabino neoyorquino que fue el que habría pergeniado la idea, pero la idea del Plan Andinia penetró en el gobierno argentino militar, entre los militares argentinos, que veían al Plan Andinia durante los diversos momentos de gobiernos militares como un hecho real. Había una secreta conspiración judía para desmembrar el sur de la Argentina y crear ahí un segundo Estado judío. El periodista Jacobo Timerman, entre otros, cuenta en los episodios que lo llevaron a la cárcel y a ser torturado por militares argentinos, cómo le preguntaban concretamente cómo se iba a llevar a cabo este plan. El primero que hizo público el mito del Plan Andinia fue un economista llamado Walter Beveridge Allende, ultranacionalista, que en 1971 divulgó el plan, lo llevó a la Confederación Argentina del Trabajo, lo llevó a los medios periodísticos. La demostración, entre comillas, de que la Argentina estaba dominada por los judíos fue que hubo una coincidencia en la declaración de una huelga general el 29 de septiembre de 1971, que coincidía con el Día del Perdón. Y de ahí, en general, la irracionalidad, como dijimos, prevalece siempre en los argumentos judeofóbicos. Se deducía que los judíos gobernaban la economía argentina. Beveridge Allende publicó al poco tiempo otro libro llamado La inflación argentina, en cuya tapa se ve a un judío estereotípico crucificando a la Argentina en una estrella de David. Estaba clarísimo que esto era parte de la vieja, clásica judeofobia conspiracional que veía al judío, o trataba de difundir la idea de un ente todopoderoso y oculto. Me parece que incluso Walter Beveridge Allende no la inventó él, porque este mismo motivo de un plan Andinia de los judíos tratando de conquistar la Argentina había sido publicado en una pequeña revista nazi argentina por los hijos de Adolf Eichmann. Y quiero detenerme un segundo en estos hijos, porque hay también un factor a pensar acerca de la judeofobia. Cuando al judeófobo
se le hace sentir que su actividad es gratuita, no solamente no la abandona, sino que ésta se perpetúa en sus hijos. Hay muchos casos y no me gustaría detenerme en ellos en estos momentos. Pero el hecho de que los hijos de Eichmann pudieran seguir haciendo publicidad nazi en la Argentina era el resultado casi directo de la impunidad con la que Eichmann pudo escaparse de Europa y radicarse ilegalmente en la Argentina. Es posible, no está demostrado, que Beverage Elenda tomara de allí la idea. Y si no, a lo mejor fue una creación adicional. A veces ocurre que a dos personas les vienen ideas similares porque estas mamaban de la idea conocida del gobierno judío mundial. En el 2011, una investigación acerca de las actitudes con respecto a los judíos hecha por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires mostraba niveles bastante altos de judeofobia en la Argentina. Pero aquella judeofobia de los sectores típicamente ultranacionalistas estaba en retroceso. Y aquí viene el comienzo de nuestro tema acerca del desplazamiento. A fines del año 2017, el grupo judeofóbico ultranacionalista húngaro Jobbik anunció abiertamente que decidían abandonar la tradición judeofóbica de su movimiento y concentrarse en un nacionalismo más antiislámico. Esto es un fenómeno que se está produciendo en Europa en general. Los sectores más nacionalistas europeos, se dio así en Austria, se dio así antes aún en Francia. Los sectores nacionalistas típicamente judeofóbicos anuncian públicamente que deciden abandonar la vieja línea judeofóbica y comenzar un nuevo tipo de nacionalismo que defienda a los valores de su país frente al intento islamizador que produce esta nueva inmigración masiva. Por supuesto que la actitud que los judíos y el Estado de Israel adoptan frente a este nuevo fenómeno no es muy inequívoca. Es todavía no hay suficiente perspectiva para tomar una decisión al respecto. Porque uno de los factores que uno tiene que tener en cuenta cuando un movimiento que fue judeofóbico decide dejar de serlo, y esto es muy importante y debe ser bienvenido, es que no solamente deje de ser judeofóbico, sino que condene una y otra vez el pasado judeofóbico de su país. Y no siempre se dan estos casos. Tienen que decir claramente que el movimiento nazi en Europa fue una calamidad y no solamente para el pueblo judío. Con todo, digamos que este fenómeno se está produciendo y quedan pocos países hoy en día en donde la derecha nacionalista sigue siendo abiertamente judeofóbica y podríamos decir, por lo tanto, filonazi. Uno de estos ejemplos de persistencia es, por ejemplo, Grecia. En otros países la derecha ultranacionalista casi está desapareciendo. Y entonces, ¿a dónde se muda la judeofobia? ¿Quién recoge este sentimiento antijudío que las viejas ultraderechas van abandonando? Esa es nuestra pregunta y lo hemos de analizar. Para eso me gustaría retomar el tema de la judeofobia en Rusia, entre los revolucionarios bolcheviques, entre los anarquistas. Dijimos que Lenin había pasado airosamente su examen de judeofobia y que decididamente el que introdujo la judeofobia en la izquierda mundial fue Stalin, que gobernó al país adorado por la izquierda durante 3 décadas. El stalinismo tuvo una carga judeofóbica ineludible, a ella nos hemos referido. Del que no hablamos es de que permitió
constituir al Estado bolchevique después de la Revolución Rusa gracias a que produjo un ejército victorioso, que fue nada menos que León Trotsky, que él mismo era judío y que en varias de sus exposiciones se asumió como tal. Su nombre original era Bronstein, por supuesto nunca tuvo que ver con la vida judía organizada, pero sí se asumió como tal, como judío, en los momentos en los que quería debatir contra el Bund, el Partido Socialista Judío. Digamos de Trotsky y su postura que fue bastante ambigua con respecto a la judeofobia. Porque por un lado, Trotsky claramente estuvo entre los pensadores que supo reconocer la magnitud de la lava de este volcán judeofóbico que le iba a destruir todo en Europa. Cuando se produce el caso Baileys de 1912, recordarán uno de los últimos más renombrados casos de crimen ritual, en donde este Bailey sale airoso, inocente, después de un juicio que dura varios años y a partir del cual se debate morbosamente esta supuesta proclividad de los judíos por ingerir sangre de niños. Él, durante este caso, recorre en viaje a algunos países europeos y escribe, León Trotsky: siento por este antisemitismo náusea. En Rusia se ha vuelto un medio de gobierno, una política de Estado. Es decir, que ya no se trataba de resabios medievales, reconoce que la judeofobia está integrada a la política de los estados del este de Europa a comienzos del siglo XX. Y cuando viaja por Rumania, denuncia: el país se manifiesta a través de la cuestión judía, está penetrado por el odio a los judíos, eso es una religión. Y en diciembre de 1938, escribe Trotsky: el número de los países que expulsa a los judíos crece sin parar, y el número de países que pueden aceptarlos decrece. Podemos sin dificultad imaginar lo que espera a los judíos: su exterminio físico. Uno podría decir, con semejante vaticinio correctamente formulado, la actitud de Trotsky podría haber respondido a esta urgencia de encontrar un refugio para aquellos judíos sobre los que pendía una amenaza de exterminio físico. Y sin embargo, no fue así. Su dogmatismo pudo mucho más. ¿Por qué lo llamo así, dogmatismo? Porque él veía en la revolución bolchevique, solamente en esta revolución, una panacea que iba a corregir todos los males, incluyendo la judeofobia. No parece haber notado Trotsky que había una contradicción inherente entre un problema que requería una urgente solución inmediata y una supuesta solución hipotética que iba a demandar varios lustros como mínimo en plasmarse, como era una revolución mundial, que era la que él proponía. Por lo tanto, yo llamo a esta actitud un poco ambigua frente a la judeofobia. La reconocía, pero no podía entender cuáles podían ser las terapias a corregirla, a curarla. Léase la creación de un hogar nacional judío, al que él siempre se opuso porque era una especie de separación de los judíos del resto de las fuerzas de los proletariados que debían producir solamente una gran revolución. Cuando empiezan a producirse los grandes pogroms en Rusia, de los cuales el ejército rojo ya tenía parte directa, no era solamente la vieja Rusia zarista la que producía pogroms, sino también los nuevos bolcheviques revolucionarios. Y el rabino Yakov Mazde, gran rabino de Moscú, va a verlo a Trotsky pidiéndole que él con todo su poder interviniera para detener estos pogroms. Trotsky en ese momento no se asume como judío y contesta: yo no soy judío, yo soy comunista. Quiere decir que la revolución no puede ser desviada en estos momentos con energías que estén depositadas
en un fenómeno tan poco importante como el ataque a los judíos. Estamos construyendo un nuevo mundo, no me venga ahora a desviar, a distraer con cuestiones de judeofobia. La frase con la que el rabino Maze resumió su entrevista con Trotsky fue sumamente elocuente. Él dijo: los Trotskys hacen las revoluciones, los Bronsteins pagan los platos rotos. En pocas palabras, Trotsky y Bronstein eran la misma persona, era el nombre que había adoptado después de recibir un nombre familiar que sonaba a judío. Aún los judíos revolucionarios van a tener que pagar por el hecho de no combatir la judeofobia dentro de sus propios rangos, que fue básicamente lo que ocurrió mucho más tarde. Aquellos judíos que habían dado su vida por la revolución, aún por el gobierno estalinista, terminaron siendo purgados, perseguidos, muertos o mandados a Siberia por el hecho de ser judíos. Me detengo ahora unos segundos en una izquierda distinta que va paralela a esta izquierda tradicional y que dio a llamarse en su momento la nueva izquierda, aquella que convocó a tantos jóvenes en Berkeley, en Estados Unidos, en este movimiento en 1964, en el Mayo francés en Europa de 1968, una revolución estudiantil que terminó con la caída de nada menos que Charles de Gaulle. Esta nueva izquierda tenía dos características simultáneas que podrían parecer contradictorias entre sí: una presencia notoria de judíos en su liderazgo juvenil y un militante antisionismo que nunca retrocedió. La nueva izquierda presentaba a los países árabes como los pueblos oprimidos, pese a que estaban regidos por dictaduras opulentas en muchos casos, y a Israel siempre lo presentaba de modo maniqueo, como el representante de la tecnología occidental o directamente un lacayo del imperialismo. Esto no necesariamente era el sentir o la postura explícita de los mentores de la nueva izquierda. Así Jean-Paul Sartre, uno de ellos, escribió claramente: no puede ser que Arabia Saudita y sus sociedades feudales sean percibidos como el movimiento revolucionario, e Israel con sus kibutzim, sus granjas colectivas, sea percibido como el régimen opresor. Pero aparentemente en lo que la judeofobia se trataba, no había inspiración de los líderes y mentores, porque la judeofobia, insisto, penetra aún en los sectores que se presentan a sí mismos como racionales y que tratan de ser coherentes, y sin embargo es un odio grupal excesivamente seductor en muchas áreas. La judeofobia de la nueva izquierda extremó en Alemania. Hacia 1969 el CSDS, el movimiento de la nueva izquierda estudiantil, interrumpía todo acto en el cual participara el embajador de Israel en Alemania, lo boicoteaba, le pedía a Alemania no tener una actitud de un fascismo retrovisor, como ellos lo llamaban. Para ellos el acercamiento a Israel era un pecado, era una gran transgresión. Y se sumaron, obviamente, a defender el terrorismo palestino, aun cuando éste obrara de los modos más cruentos. El episodio más conocido al respecto fue el secuestro del avión de la Air France en 1976, que fue llevado a Entebbe, en Uganda, en donde los pasajeros judíos fueron separados de los pasajeros no judíos y los terroristas eran asociados árabes y alemanes. Este fue el resultado de aquel apoyo de la izquierda europea, concretamente alemana, al terrorismo palestino que buscaba destruir Israel. La destrucción de Israel no era vista por esta izquierda en ningún caso como algo rechazable. Por el contrario. Y aquí me gustaría citar a uno de los ideólogos de la izquierda latinoamericana en un párrafo muy ilustrativo al respecto. Nahuel Moreno, un ideólogo trotskista latinoamericano,
en realidad su nombre real era Hugo Miguel Bressano Capacete, escribe en 1982: la tarea progresiva debe ser destruir el Estado sionista con entusiasmo y fuerza. El único sector en lucha es el movimiento árabe y maometano para destruir a ese Estado fascista, racista, basado en el Viejo Testamento. No hay otra manera que echar a los sionistas. Y no existen pobladores judíos no sionistas. La destrucción del Estado israelí implica obligatoriamente el alejamiento de sus habitantes actuales. El racismo árabe frente a Israel es progresivo. Es decir, noten cómo la judeofobia penetra a niveles tales que genera una ceguera ideológica en el que la porta. Aquí, un ideólogo de la izquierda dice que el racismo es bienvenido porque lleva a la destrucción, uno puede pensar, del peor Estado que exista sobre la faz de la tierra, porque es el único Estado sobre el que pide directamente su destrucción. Pero no solamente pide la destrucción, pide la expulsión entera de una población. No hay manera de encontrar a un judío que no sea sionista en Israel. Obviamente no hizo ninguna investigación Nahuel Moreno al respecto. Por lo tanto, hay que expulsarlos a todos ellos. Medidas tan extremas claramente señalan una fobia, una obsesión que no se da en ningún otro caso. Y la izquierda también fue portadora de esta obsesión. Ahora, ¿por qué decimos que hoy en día hay un paradigma del desplazamiento y por qué precisamente lo hemos ligado al caso argentino? Porque combinando los dos datos que acabo de desgranar, que por un lado la derecha nacionalista europea empieza a abandonar la judeofobia y eso hace que las derechas nacionalistas en una buena parte de América también, y por el otro, que había raíces judeofóbicas desde la izquierda, estas raíces empiezan a florecer más y la izquierda empieza a absorber esa judeofobia que hasta hace pocas décadas era patrimonio casi exclusivo de la extrema derecha. Y se genera una nueva izquierda profundamente regresiva que hace de la judeofobia una de sus banderas. La obsesión es la destrucción del Estado de Israel. Quiero citar en la Argentina en particular algunos episodios que delatan cómo esta judeofobia empieza a penetrar en sectores oficiales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está claro que durante el gobierno kirchnerista, que fue una especie de chavismo moderado en la Argentina, otra de las expresiones del populismo que en una buena época de la historia latinoamericana produjo cambios muy profundos en las sociedades, durante la época del kirchnerismo hubo una buena parte de los que apoyaban al régimen que eran judíos. Digamos, para plantearlo en términos bastante rápidos y superficiales, había judíos en todas las posturas al respecto y no necesariamente podía ligarse a la comunidad o a los judíos en general con una línea pro o en contra. Pero este aparente estado de mancomunidad que sentía el kirchnerismo para con los judíos y que expresaba con varias veces ataques contra la judeofobia, incluso denunciando a personas que no tenían nada que ver con la judeofobia y que repentinamente el gobierno de Cristina de Kirchner, para mostrar cuán antijudeofóbico era, denunciaba que uno u otro periodista estaba plagado de antisemitismo cuando no había ninguna manera de ver semejante, de verificar semejante acusación. Esto comenzó a cambiar cuando el gobierno argentino produjo lo que yo en mi libro llamo el memorracho, que es un término que trata de resumir el memorando de acercamiento entre Irán y la Argentina, memorando de entendimiento del 27 de enero del año 2013. En ese momento, el intento del gobierno argentino
de acercarse a Irán. Irán, que había perpetrado el atentado judeofóbico más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Léase el atentado a la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos, centenares de heridos, lisiados, un atentado gravísimo, el más grave del terrorismo en la historia de Latinoamérica. Cuando Argentina decide acercarse a Irán, también en alguna medida inspirada por el chavismo, quiso conseguir hacerlo por medio de una sociedad con la comunidad argentina a la que se pedía que abierta y explícitamente apoyara este memorracho, este memorando de entendimiento. Cuando repararon en que esto no era posible y que las instituciones organizadas de la comunidad judía argentina rechazaban el acercamiento de Irán, sobre todo porque algunos ya podían leer entre líneas, incluso un periodista estaba difundiéndolo, que el objetivo del acercamiento en realidad era blanquear a Irán de la culpabilidad de los atentados, con todo el riesgo que esto reportaba, porque si Irán dejaba de ser culpable de los atentados en Buenos Aires, había que después inventar quién era el verdadero culpable, y aquí había un serio peligro, pero postergo ese tema. Cuando vieron que no era posible acercar a la comunidad judía, asociarla a la firma del memorando de entendimiento con Irán, comenzaron agresiones directas contra los judíos por parte de la presidenta. Una de estas agresiones fue un tuit que la presidenta escribe en el año 2015, en el que básicamente genera un amasijo que incluía al fiscal asesinado Alberto Nisman, que incluía a los fondos buitres, léase, a los acreedores de la Argentina, a los acreedores exteriores de la Argentina, que incluía a la DAI, a la comunidad judía organizada, y que de este masacote eran los que estaban llevando al mundo a la guerra, los que no permitían que hubiera paz, los que actuaban de acuerdo con un modelo que se repetía en distintos países. Lo que se leía de este Twitter, si uno afinaba un poco la vista, era básicamente un remedio de los protocolos de los sabios de Sion. Hay una conspiración judía internacional que se maneja a través de distintas instituciones, que lleva a la guerra, que detiene la paz, que está boicoteando a nuestro gobierno. Más o menos ese era el mensaje. Caer en ese momento en una alarma generalizada de que había una línea judeofóbica por parte del gobierno habría sido apresurada, pero lamentablemente volvió una y otra vez la presidenta a caer en esos excesos. El paso siguiente, la caída siguiente, fue cuando en una escuela de la ciudad de Buenos Aires para niños de 10 años, ante niños de 10 años, la presidenta recomienda la lectura del Mercader de Venecia de Shakespeare para entender ya que en esa época funcionaban los fondos buitres, los fondos internacionales que compran estos bonos en la Argentina. Es decir, si nos detenemos un minuto, y yo no quiero ser excesivamente sutil, dije claramente en la clase inicial que la obra de Shakespeare no es judeofóbica. Pero si uno entiende de esa obra que lo que se desprende es la presencia de fondos internacionales que tratan de socavar las economías de los países, ese mensaje sí es judeofóbico. Del mismo modo como este prestamista judío Shylock obraba en la Edad Media, así los judíos de hoy son los que, en este amasijo que la presidenta había expresado en su tweet, manejan los fondos de hoy. Alguien dirá, es un exceso lo que estás planteando. Probablemente no hubiera tenido esto la presidenta como intención. La respuesta es que el plan que podía verse en el kirchnerismo en ese momento era blanquear a los iraníes a toda costa.
Y en la medida en que la comunidad judía iba a ser la que más se opusiera a este blanqueamiento, había que generar un clima que permitiera denostar a esta comunidad judía organizada. Y la presidenta después volvió una y otra vez en estas insinuaciones que creaban en la Argentina un clima judiofóbico que es parte del desplazamiento. Ya no provenía de los viejos sectores de derecha, sino de aquellos que se autoproclamaban como la izquierda progresista. Vale señalar aquí que cuando analizamos en la última clase la novela La Bolsa, comenté que fue publicada en 1891 en el diario más prestigioso de la Argentina, en La Nación. La Nación nunca tuvo una línea judiofóbica, ni muchísimo menos, pero cabe la mención de que ahí fue publicada esta novela hace más de un siglo. Por otro lado, el segundo diario más importante de la Argentina, Clarín, pocos tienen en cuenta que tuvo su origen en una revista que se llamaba Clarinada, fundada por Roberto Noble, entre otros, en 1937, y que tenía como título Revista Anticomunista y Antijudía. Era una revista del viejo nacionalismo que terminó siendo filonazi y que atacaba expresamente a la comunidad judía. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y ahí el mundo abrió los ojos frente a los excesos del nazismo, Roberto Noble decidió cambiar el nombre de la revista y dejó de ser Clarinada para pasar a ser el diario Clarín y abandonó claramente su vieja línea judeofóbica. Esta línea hoy se ve más en el diario de la izquierda en la Argentina, llamado Página 12, en donde la obsesión contra el Estado de Israel, su maniqueísmo en el plantear la guerra del Medio Oriente como si fuera una guerra entre un poder violento, depredador y opresor frente a un grupo que solamente quiere libertad e independencia y prosperidad. Estos términos maniqueos que se dan tanto en Página 12 muestran las claras como desde el punto de vista periodístico podemos ver esta transición, este desplazamiento desde la derecha a la izquierda en cuanto a la judeofobia tradicional. Les decía que a veces hay que superar ciertas aprensiones en el momento de hablar de judeofobia, porque es fácil denunciarla en los sectores más primitivos y es difícil denunciarla cuando viene de personajes ilustres. Pero si no se hace de ese modo, señalándola en sus protagonistas, aun cuando sean gente famosa, si no se la hace de ese modo, uno no puede entenderla en toda su dimensión. Me refiero ahora a un caso que también ejemplifica este desplazamiento del que estamos hablando, que se produjo en el año 2017, cuando hubo desmanes frente al Congreso de la ciudad de Buenos Aires. Vino una persona a decir que estos desmanes eran el resultado de la política, cito, del ejército israelita. El término israelita aquí está mal utilizado, se refería probablemente al ejército israelí, porque no existe ejército israelita. Digamos, para los que no conocen este tema semántico, israelita, judío y hebreo tienen distintos orígenes etimológicos, distintos momentos de creación, pero hoy en día son sinónimos. Israelita, judío y hebreo. Israelí no. Israelí es lo que se refiere al Estado de Israel. Por lo tanto, hablar de un ejército israelita ya era bastante llamativo. Pero ¿quién fue el que perpetró semejante agresión verbal en contra de los judíos, acusándolos como el fiscal español? ¿Recuerdan? Así de la nada, de ser los que estaban detrás de los desmanes del Congreso, el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. Nunca se desdijo, nunca pidió disculpas. Si sumamos esa expresión a su constante y obsesiva crítica contra Israel, otra vez vemos la manifestación novedosa de la judeofobia en sectores que antes parecían inmunes a ella o que la rechazaban de plano. Hoy en día los partidos de izquierda vociferan judeofobia sin ningún reparo.
del mismo modo como antes lo hacían los partidos más ligados a los sectores más conservadores en las sociedades. A eso llamamos desplazamiento y este es el paradigma que analizamos. Yo llamo a este nuevo fenómeno la alianza progremedieval, en donde sectores que se consideran a sí mismos progresistas, que están a favor del progreso de la sociedad, que monopolizan esta devoción por el progreso con el nombre que se han autoasignado, se asocian a los sectores más retrógrados de la sociedad. Aquellos que cuando constituyen países, en estos países se decapita a homosexuales, en estos países los derechos de la mujer son pisoteados una y otra vez, hay castigos severísimos aún para penas rituales. ¿Cómo puede explicarse esta alianza? ¿Por qué motivo, cuando estos supuestos progresistas deben denunciar lo más retrógrado, nunca denuncian cuando lo más retrógrado proviene del Islam? Hay varias explicaciones al respecto, pero voy a dar la que a mi juicio suena la más convincente, y es que ellos plantean de antemano que el Islam es parte de los marginados y de los oprimidos. Ven en el Islam nada menos que el inmigrante desprovisto, desposeído, que se ha ido de su país y que ha llegado a Europa. Él es el Islam, él es el sector marginal de la sociedad y por lo tanto él debe ser tratado como un idiota moral. Él no tiene ninguna responsabilidad. Él es el resultado de la opresión generalizada de Occidente sobre países más pobres y por lo tanto nunca debe ser atacado, ni aun cuando cometa los peores crímenes. Nunca deben ser asociados esos peores crímenes con el Islam. Y en esa alianza progremedieval están dispuestos a asumir también esta reciclada judiofobia que había partido de Europa y que el Islam ha transformado hoy en día en una bandera, el Islam radical, en una bandera constante. Quiero aprovechar esta mención del islamismo radical para hablar de un tema que no pudimos incluir en clases pasadas, pero que tiene que ver con la judiofobia sin ninguna duda, y es el del Islam en su conjunto. Hablamos mucho del cristianismo y nada del Islam. El haber postergado el tema también tiene su justificación. Después de todo, el Islam no nace de las fuentes del judaísmo como el cristianismo. El Islam no se ve a sí mismo como el heredero de las profecías. Por lo tanto, su careo teológico con el judaísmo está desprovisto de esa tensión que caracterizó al careo teológico, la competencia teológica entre el judaísmo y el cristianismo. Pero hay un componente que sí está presente, y es que nace el Islam en el siglo VII en la península arábiga, y Mahoma quiere captar la voluntad de la comunidad judía que allí vivía, a tal punto que está dispuesto a hacer algunas prácticas judaicas para atraer a los judíos al Islam. Estas prácticas incluyen el ayuno del Día del Perdón, que extiende a todo un mes, el de Ramadán, el mirar a la ciudad de Jerusalén para la plegaria que él finalmente traslada a la Meca. Las prácticas judaicas que Mahoma decide incorporar al Islam no bastaron para que los judíos se convirtieran, porque seguían viendo algunas trabas fundamentales en esta supuesta profecía de Mahoma. Cuando Mahoma se frustra porque la comunidad judía decide no aceptar sus enseñanzas y liderazgo, emite todo tipo de deprecaciones contra los judíos que quedan registradas en el Corán y que permiten que aquellos judeófobos dentro del Islam que quieren utilizar al Corán en el arsenal para perseguir y demonizar a los judíos puedan hacerlo. Entonces citan la sura correspondiente y muestran de los judíos un aspecto demonizado. Dijimos que esto también se puede hacer del Nuevo Testamento y diría que de cualquier texto religioso, uno descontextualizando algún versículo puede
hacerlo, decir lo que más le parece o poner el énfasis que uno prefiere. El peligro está mucho más en el lector que en el texto en sí. Con todo, cuando Mahoma tiene que hacer un Estado, crea un Estado consultivo, en donde la comunidad judía también era parte del mismo. Y también debemos decir que si bien los judíos fueron discriminados como dhimis, monoteístas no islámicos, en las sociedades musulmanas, no se puede comparar esa discriminación, que a veces se traducía también en persecución, con el sadismo inherente a la demonización de la que fueron objeto en la misma época en Europa. Por lo tanto, si hubiera que crear una pincelada general para a esta judeofobia islámica, diría que es menos profunda aquella que deriva de las fuentes religiosas. Desde el punto de vista político se generó una nueva judeofobia islámica cuando el movimiento nacional palestino, que nacía en la tierra de Israel más o menos en la década del 20, en la década del 30, del siglo XX, se asocia directamente al nazismo. Se ve a sí mismo como una especie de extensión del nazismo en Palestina y le pide al Führer que extienda la llamada solución final, el asesinato de judíos, también al territorio palestino. Esto es sabido, es la alianza entre el mufti de Jerusalén, el primer líder del movimiento nacional palestino, y Hitler, resultó de un encuentro que ellos mantuvieron. Él pasó una buena parte de la guerra en Alemania, visitó los campos, creó voluntarios musulmanes que lucharan junto con las SS, y por lo tanto el movimiento nacional palestino nace maculado por este vínculo con el nazismo. Y eso también es una fuente de la judeofobia que puede verse plasmada en el islamismo radical de hoy, y que la izquierda en este desplazamiento ha decidido no mirar, hacer caso omiso, del mismo modo como la izquierda hizo caso omiso de la gravedad del nazismo cuando se acercó a él y firmó el tratado de no agresión nazi-soviético que llevó a la Segunda Guerra Mundial. El desplazamiento del que hablamos ha generado una alianza entre esta izquierda retrógrada y el islamismo que se presenta a sí mismo como hegemonista y revolucionario para el mundo entero, y en esta alianza la judeofobia es presente porque de algún modo es un puente que los une y les permite levantar las banderas más militantes que tienen unos y otros sectores.